Oscuro panorama para la economía cubana. Lo que viene en 2022 no tiene que ver ni con la pandemia del COVID-19 ni con la tarea de ordenamiento. Es momento de asumir la responsabilidad. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La mesa redonda en la que participó el ministro de Economía Alejandro Gil la semana pasada sigue dando que hablar, ya que fueron bastantes las cosas que dijo el ministro sobre el ámbito de su competencia. En este informe nos vamos a referir al anuncio que realizó al respecto a la previsión del crecimiento para 2022, que según su criterio y tal como ha quedado establecido en el plan, se situará en el 4% del PIB. Y este es el punto de partida que sirve para reflexionar sobre esta cuestión. Y lo primero que se tiene que advertir al ministro es que las expectativas y la confianza en una economía solo se puede contribuir sobre un escenario creíble. Y si el ministro dice que se va a lograr un 4%, lo primero que habrá que hacer es cuestionar esa previsión, porque en este momento, y sobre todo en los próximos meses, no hay un indicador alguno que indique un apunte en ese logro. Entonces, la credibilidad del ministro y de su equipo se vendrán abajo, lo mismo que ocurrió con Marino Murillo y la tarea de ordenamiento. Como aún está a tiempo, debería rectificar antes que sea demasiado tarde. La mejor forma de acercarse a la imposibilidad de llegar al 4% del crecimiento en este 2022 se encuentra en la circularidad de los presupuestos del Estado presentados por la ministra Bolaños para este año con la economía cubana. Estos presupuestos, que han nacido con una reducción intensa de los ingresos y gastos de un 20% con respecto al año anterior, en cuestión de las pocas semanas que lleva el año actual, han saltado por los aires y requieren una profunda revisión. Básicamente, porque el diseño presupuestario se ha basado en el crecimiento del 4% anunciado por el ministro, que después de los datos macroeconómicos de los que dependen los presupuestos no se podrá alcanzar. Y aquí viene lo relativo a la circularidad, ya que, dado el peso de la actividad estatal en la economía cubana, una reducción de ingresos y gastos de un 20% tiene necesariamente un impacto directo del PIB, que se resentirá de este escenario restrictivo en la medida que el sector privado cubano es todavía pequeño y no podrá asumir parte de la producción de bienes y servicios que reduce el Estado. En tales condiciones, el régimen debería haber contrastado este diseño presupuestario restrictivo con las expectativas de los agentes económicos y la confianza en ser capaces de cubrir las necesidades de la economía que no podrá atender el Estado, disponiendo de tan poco tiempo para poder reaccionar. A la vista de los principales indicadores de la economía, muchos de ellos no disponen. El ministro no tendrá otro remedio que revisar, como regularmente hacen las entidades especializadas en análisis económico, el escenario en el que se desarrollan las actividades de la economía, para entonces admitir que las cifras de ingresos públicos y de gastos públicos que finalmente tendrán lugar no se podrán ajustar a lo aprobado. Ya ocurrió con los presupuestos de 2020 y 2021, que tuvieron que ser objeto de revisión al desbordarse las cifras del déficit. Lo que va a ocurrir en 2022 es similar, aunque en un entorno restrictivo que no de consolidación fiscal, como recomiendan todas las agencias especializadas al régimen cubano. Este ejercicio de rectificación de cifras, necesario para la credibilidad y la confianza de la economía, se tiene que hacer cuanto antes, propiciando así más visibilidad y seguridad a todos los que adoptan decisiones basadas en dichas señales. Los comunistas cubanos han demostrado con creces que esa función de los gobiernos, que resulta esencial para que la actividad económica prospere, no es de su agrado. Lograr un entorno estable, predecible y confiable no entra en los planes de quienes tienen asumido un poder absoluto de injerencia en los asuntos económicos respaldado en un texto constitucional de inspiración marxista-leninista. Dotados de ese supuesto conocimiento superior de la economía, el ministro y su equipo deberían admitir que ha sido acontecimientos determinantes desde que el régimen elaboró su previsión de un crecimiento del 4%, con la que se diseñó después el cuadro macroeconómico y las líneas maestras del presupuesto del Estado. En otras palabras, el plan de la economía ya no sirve, porque no se ajusta a la realidad interna y externa. De hecho, las circunstancias en las que se desarrollará la economía cubana en estos momentos realmente tiene poco que ver con lo planificado y conforme vaya avanzando el año, esa distancia será, si cabe, mayor aún.
Dicho de otro modo, la pandemia del COVID-19 obligó a la completa rectificación del plan y del presupuesto, pero se pudo rectificar por la excepcionalidad de la crisis imprevisible. Después, la obligada aplicación de la tarea de ordenamiento volvió a pulverizar el plan y el presupuesto de 2021. Han sido 2 años de revisiones obligadas por la fuerza, pero ahora, en 2022, el ministro puede rectificar a tiempo, irse a la tabla que aún flota del naufragio en el que ya están. El ministro Gil debe admitir que el ejercicio de la previsión se encuentra condicionado por la salida de la economía cubana de una situación de parálisis como la provocada por la pandemia y la tarea de ordenamiento, a la que se añade la permanente escasez de oferta y la baja productividad que no tiene precedentes desde los tiempos del periodo especial. En suma, si no se corrigen los desajustes excesivos, no habrá forma de proporcionar certeza, credibilidad y confianza al conjunto de la economía. En estas primeras semanas de 2022, todos los parámetros que sirven para realizar las estimaciones del crecimiento del PIB han variado de forma importante. Por ejemplo, el precio del petróleo ha subido de $60 el barril a $93. Luego que no se quejen del aumento del precio del petróleo como un factor limitativo de la economía cubana. Los tipos de interés también han iniciado una escala en todos los países, aunque Cuba, por su autoaislamiento, puede quedar al margen de estas tendencias y de verse solo afectada de forma directa por lo que ocurra en Estados Unidos. El tipo de cambio de peso, que continúa en el nivel establecido por la tarea de ordenamiento de 1 por 24, ha roto barreras en los mercados informales por encima de los 100 pesos y sigue en aumento por la fuerte demanda de divisas que existe en la economía. Detrás, el euro y la MLC presionan al peso a la baja de forma intensa. Estos cambios en las variables que determinan el crecimiento del 4%, que se insiste que será difícil de lograr, se ven afectados por el fuerte aumento de la inflación, el paso del 18,5% en 2020 al 77,3% en 2021, sin que el régimen haya adoptado políticas para evitar la notable pérdida del poder adquisitivo que está provocando en el pueblo y la distorsión de los precios de los productores, sobre todo privados. Tarde o temprano, la inflación llegará a los costos de producción y conviene recordar que el costo laboral sin un aumento de la productividad provoca insolvencia en las empresas, reduciendo la credibilidad y la confianza. Lo que viene en 2022 no tiene que ver ni con la pandemia del COVID-19 ni con la tarea de ordenamiento, es el momento de responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿acaso la dictadura cubana será capaz de reencaminar la economía? Pueden escribirnos en los comentarios. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente